este curso que se llama Paz en medio del dolor. Y pues vamos a comenzar nuestra penúltima clase, la clase número 6, que se titula El suicidio a los ojos de Dios. Y vamos a comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Y para eso yo le voy a pedir a mi hermanita Ellen que nos haga favor de dirigirnos en oración para dar inicio a este tema tan importante para la vida de nosotros como creyentes. Adelante, hermanita Ellen. Amén. Amén, Señor Dios Padre. En esta hora te damos gracias, Dios, por permitirnos tener este tiempo de enseñanza de tu palabra, Señor. Sabemos que estos temas son complicados y queremos, Padre, que tú nos enseñes por medio de tu palabra cómo tratar estos temas. Te pido que bendigas la clase, bendice a cada uno de los que estamos escuchando, Señor, de los que estamos participando. Te pido que pueda ser de bendición para las personas que lo van a escuchar en un futuro. Te pido que bendigas la maestra, bendice este tiempo de participación y enseñanza. Cuídanos, Señor, y danos lo que tenemos que aprender, Señor, de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita hermosa. Pues esta es nuestra clase, el suicidio a los ojos de Dios. Y el objetivo de esta noche es aprender que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana y que aún nuestro Señor Jesucristo sufrió, enseñándonos a atravesar por el sufrimiento sin pecar y confiando en el poder de Dios para añadirnos paz en medio de los momentos difíciles. Y pues como parte de la introducción, yo les voy a contar esta noche la historia de Andrés. Andrés era conocido por su sonrisa y su disposición a ayudar a los demás. Sin embargo, en su interior luchaba con un dolor muy profundo, un sufrimiento que no compartía con nadie. Se había quedado atrapado en una tormenta emocional, donde las olas de la desesperación lo golpeaban constantemente. A pesar de su fe en Dios, había momentos de que una gran oscuridad le parecía insoportable. Una noche, abrumado por el dolor, Andrés se fue al borde de un acantilado, pensando que saltar de ahí sería la única manera de detener su sufrimiento. Mientras estaba allí, recordó un pasaje bíblico que su abuela le contaba cuando era niño, que era el pasaje de Jesús en el Getsemaní. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, había experimentado una agonía tan intensa que describe la palabra del Señor que sudó gotas de sangre. Estaba solo, sabiendo que la cruz le esperaba. Y no solo eso, nuestro Señor cargaría con el gran pecado de la humanidad, con todos los pecados de la humanidad. Por lo que Dios, aunque sea por un instante, iba a apartar su rostro de él. Así que en su humanidad le pidió al Padre que le apartara de ese sufrimiento si fuera posible. Pero al final Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Este pasaje resonó en el corazón de Andrés aquella terrible noche. Comprendió que el Señor Jesús, aunque siendo Dios mismo, también experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión. Jesús no evadió el dolor, sino que, sino que lo afrontó con una fe inquebrantable en el perfecto plan de Dios para él. Andrés se dio cuenta de que si Cristo pudo atravesar ese sufrimiento tan tremendo, confiando en el Padre, él también podía encontrar fuerza para continuar en el Señor Jesucristo. Con lágrimas en los ojos, Andrés se arrodilló allí mismo, en el borde del acantilado, y oró como nunca antes lo había hecho. Le dijo a Dios cuánto le dolía, cuán perdido se sentía, cuánta oscuridad veía en su vida, cómo le parecía todo tan plano, tan sin chiste, tan... Yo creo que todos estarían mejor sin mí. Él le dijo esas palabras al Señor y cuán tentado se sentía de rendirse y de utilizar la puerta falsa del suicidio. Pero también le pidió a Dios la fuerza para seguir adelante, la paz que solo Él puede dar en medio de una tormenta de semejante naturaleza. En ese momento, Andrés sintió una paz
indescriptible, una calma que le aseguró que no estaba solo, que Dios estaba con él en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Andrés no saltó esa noche, en cambio regresó a casa decidido a buscar ayuda y a confiar en que, como Jesús, él también podía enfrentar su sufrimiento con la certeza de que Dios tenía un propósito para su vida y que lo cumpliría. Aprendió que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero que en Dios, en su infinita misericordia, Él tiene para darnos a nosotros la paz y la fortaleza necesarias para atravesar ese dolor sin desesperación. Hermanos, Dios no nos promete una vida libre de sufrimiento, una vida sin dolor, pero sí nos promete estar con nosotros en cada momento difícil. Así como nuestro Señor Jesús sufrió, nosotros también podemos enfrentar nuestras pruebas con la confianza de que Dios nos sostendrá y que nos añadirá paz. En medio del sufrimiento no estamos solos, hermanos. Dios nos acompaña, Dios nos fortalece y nos guía hacia su luz eterna. El día de hoy hablaremos del suicidio desde la perspectiva bíblica y cómo lo ve nuestro Señor a sus ojos. Y ahora vamos a dividir la clase en 4 puntos. Este es el punto número 1, que es revisemos algunas mentiras comunes que nos dice el mundo. Porque fíjense, hermanos, que en este tema del suicidio, el mundo te da tantas justificaciones que eres muy valiente por hacerlo, que no cualquiera se halla con el coraje. Bueno, hay muchísimas, pero ahorita vamos a revisar algunas de ellas para que entendamos si esos argumentos que dan las personas que sienten esa tristeza tan grande, ese agotamiento emocional. La clase pasada platicábamos del agotamiento emocional. Esta clase es como ligada a aquella, porque en esta vamos a ver cuando ese agotamiento emocional no es llevado a los pies de Cristo, ¿qué es lo que comenzamos a pensar? Y vamos a ver la primera mentira común en el mundo, que es, esta es mi vida y me pertenece. Esta afirmación, aunque es muy cotidiana, es la mentira más grande del mundo, porque la vida es un regalo sagrado de Dios. Él nos la da en su soberanía, por lo cual el suicidio implica terminar deliberadamente con esa vida, lo que se percibe como una falta de respeto hacia el regalo de Dios y hacia su soberanía. Vamos a leer Romanos 19, del 20 al 24. En esta ocasión lo voy a leer yo para ustedes porque lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 19, 20 al 24. Ten tu Biblia a la mano, vamos a seguir leyendo más versículos y para que pues me acompañes con tu vista leyendo este versículo. Dice, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Observemos cómo la soberanía de Dios se expresa en el hecho de habernos creado y darnos la vida para que su gloria brille en nosotros. Vean qué propósito tan hermoso, que su gloria brille en nosotros. Y de pronto venimos y por nuestra voluntad queremos quitarnos la vida. Eso es el pecado que se llama soberbia, tan detestable a los ojos de Dios, pues ofende su naturaleza y su santidad. Así que ni aún nuestra vida nos pertenece y es por ello que, aún usando los métodos más eficientes para quitarse la vida,
Muchas personas no lo consiguen y solo logran empeorar su situación al quedar discapacitados de por vida. Imagínense, hermanos, cómo Dios tiene control y Dios es el dueño de nuestra vida todo el tiempo, que aún buscando formas muy elaboradas para quitarse la vida, muchas personas no lo logran. Y eso pues trae consecuencias de discapacidades que ya quedan a permanencia durante muchísimos años, porque quien da la vida es Dios, quien la toma de vuelta es Él. Vamos a ver esta otra mentira del mundo. Dice, pero estoy sufriendo mucho. Este es otro argumento, ¿verdad? Que dan las personas al decir, bueno, es que yo estoy sufriendo mucho, yo ya no puedo más. El sufrimiento y las pruebas de la vida no escapan de la mano del Señor. Por el contrario, muchos de esos sufrimientos tienen como objetivo que nos demos cuenta qué tan firmes estamos en Dios, y en esos tiempos de dificultad el Señor nos muestra que somos capaces de superar cualquier problema tomados firmemente de su mano. Vamos a leer Juan 16:33. Si alguien me hace favor de darle lectura a Juan 16:33, por favor. Está en su pantalla, si alguien quiere leerlo, pues si no tiene a la mano su Biblia, pues. Eh, yo, bueno, sí, ya me ganó Gracias, el... Elena. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, Elena. Vean cómo dice este versículo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. De manera que, como vemos, la vida misma trae sufrimiento, pero en el Señor Jesús encontramos la paz que necesitamos. Él nos está prometiendo que nos la va a dar, que tiene la capacidad para hacernos pasar por esa aflicción con paz. Y si Él nos lo está prometiendo, hermanos, pues Él lo va a cumplir. Además, si el sufrimiento es la causa de desear quitarnos la vida, el querer evitar ese proceso, al querer nosotros decir, no, pues yo no quiero pasar por ahí, o sea, está muy feo esto. Estamos ofendiendo grandemente a Dios, pues estamos negando la voluntad perfecta del Señor en nuestras vidas. Todo sufrimiento tiene un propósito. Entonces nosotros al querer salirnos y tomar una salida falsa, pues estamos evitando el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Otra mentira más es que ya no puedo más, pero es que yo ya no puedo más. Yo siento que hasta aquí nada más pude. Efectivamente, cuando estamos atravesando los momentos de múltiples problemas, uno tras otro, una cosa es que es mi esposo, es que es mi casa, son mis hijos, el trabajo, es la escuela, es el dinero, es la inseguridad del país. Bueno, ya cuando ya se juntan tantas cosas, llegamos a un momento de agotamiento emocional y ya, de verdad, en situaciones difíciles de estrés prolongado, de preocupaciones constantes o de experiencias emocionales intensas que no encuentran alivio, pues llegamos a un momento ya cúspide, que decimos, es que ya no puedo más. Y entonces empiezas a sentirte agotado, cansado, abrumado por tus propias emociones de manera constante. Y es como si los sentimientos negativos o estresantes te consumieran demasiada energía y te abarcaran todo tu tiempo, toda tu realidad, todo lo que tú logras ver con tus ojos. Y te dejaran sin fuerzas para enfrentar tu día a día. Es entendible pensar o sentir que ya no puedes más. Pero, ¿qué debemos hacer qué debemos hacer nosotros en ese tiempo cuando sentimos que ya no podemos más? Vamos a leer Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7, si alguien me hace favor de leer. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7.
Yo, Rosy. Gracias, hermana Elvia. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Muchas gracias, hermanita. Fíjense cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él es quien cuida de ustedes. Imagínate, hermano, o sea, qué promesa más bonita. No solamente es, pues sí estoy pasándola bastante mal, pero que Dios me levante de esa situación y no solo me levante, sino me ponga en un lugar de honor, pues es algo que nosotros no podemos comprar con nada, no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas, si no es como parte de la misericordia del Señor, si no es por la obra perfecta del Señor Jesucristo, nosotros no podríamos bajo ninguna circunstancia vivir esta promesa que Dios nos está dando. En el original, la palabra que vemos aquí como humíllense, ay, no avanza. ¿Qué pasa? Ahí está. En el original, la palabra humillarse o humíllense es tapeino. Está en griego, es la palabra 5013 del diccionario Strong y quiere decir someterse con humildad al poder y a la voluntad de Dios. Por lo que soportar los sufrimientos de la vida confiando en que Dios está en control y está en su poder, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Él, nos traerá honor a nuestra vida y obviamente nos quitará de la condenación y el deshonor al querer tomar su lugar y querer hacer nuestra voluntad y no la suya. Entonces aquí ya vamos viendo cómo el querer evitar el sufrimiento, por muy extremo que sea, el querer apartarnos de ese sufrimiento, lo único que nos trae es condenación, porque es un acto de rebeldía hacia la perfecta voluntad del Señor. Así que si está sufriendo mucho, debemos de saber que en esa debilidad, en ese es que yo ya no puedo más, es que yo ya no veo la salida, yo ya no veo la luz del sol, en esa debilidad, el poder de Cristo descansa en nosotros. Voy a pedirles que si no me hacen favor de leer Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Yo lo leo. Gracias, Maritere. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, gracias, Maritere. Entonces, fíjense, hermanos, cómo Dios nos habla así y cómo su poder está reposando sobre nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Vemos cómo el gran poder del Señor Jesucristo actúa en nosotros en medio de la debilidad. La palabra poder que encontramos aquí en este versículo, en el original es dunamis. Está en griego y es la palabra 1411 del diccionario Strong y hace referencia no a cualquier tipo de poder, como digamos
no, pues yo puedo hacer un arroz, ¿no? Yo tengo el poder de hacer un arroz, voy y lo hago. No, no es un poder así tan coloquial, tan cotidiano, que es como para hacer algo que cualquier otro hombre pudiera hacer, ¿no? Este poder se refiere al poder necesario para realizar milagros. Hace referencia, por ejemplo, al poder que ejerció el Señor Jesucristo para resucitar al hijo de la viuda, o el poder que se necesitó para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Así que cuando sentimos que la vida es dura, que ya no podemos más, y peor aún, que ya no queremos vivir, que decimos, bueno, pues si así va a seguir la cosa, yo ya mejor creo que ya no quiero seguir con vida, ya quiero morirme. Cuando nosotros sentimos eso, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, si nosotros somos transparentes con Dios y le decimos, Señor, es que yo ya de plano no puedo, o sea, ya siento que ya mejor quiero morirme, entonces en ese momento el Señor nos da ese poder, ese dunamis dentro de nosotros, y entonces vamos a tener ese poder tan grande como para realizar un milagro transformador en nuestra propia vida. Algo tan grande como para salir adelante de cualquier adversidad, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, en su gran poder que Él tiene y que nos da. Así es de que en esas noches que sentimos que pues nomás no, nunca se acaba, aún sean las 12 del día para nosotros como si fueran las 12 de la noche, porque estamos como en esa imagen, sumidos en una oscuridad que no amanece. Hermano, piensa que dentro de ti está el gran poder que proviene de Dios, ese poder con el que hizo ver a los ciegos, con el que dio vida a los muertos. Bueno, ese poder está dentro de ti. ¿Qué tienes que hacer? Decirle al Señor que estás ahí y rendirte delante de Él, rendirle tu tristeza, rendirle tu agotamiento emocional, rendirle esa situación tan horrible que estás pasando, esos pensamientos que estás teniendo que a Dios no le agradan, ríndeselos a Él y entonces ese dunamis va a marcar la diferencia en ti. Vamos a la segunda parte que dice, veamos el sufrimiento como parte de la experiencia humana. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Sobre todo porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir, es un hecho. Pero debemos entender que a menudo el sufrimiento nos desafía a crecer, a aprender y a desarrollarnos como personas. Muchas veces, como hijos de Dios, enfrentar las adversidades nos da la oportunidad de adquirir nuevas habilidades que nosotros no sabíamos que teníamos y nos enseña a ser fuertes en medio de las dificultades y nos ayuda a comprender mejor nuestras propias capacidades. Fíjate qué interesante. De entre todo lo malo, el sufrimiento nos conecta con otros seres humanos al permitirnos comprender y sentir empatía por las luchas y dificultades que enfrentan. Este crecimiento emocional puede fortalecer las relaciones y fomentar la compasión y el apoyo mutuo. Vamos a leer Romanos 5, versículos 3 al 5. Si alguien me hace favor de ayudarme con esta lectura, Romanos 5, versículos 3 al 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Sí, yo, hermana. Gracias, Mari. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mari, linda, muchas gracias. También yo les voy a leer estos mismos en la Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y a la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. O sea, son palabras, hermanos, de verdad Dios volca su corazón, Él nos habla con palabras bonitas. Si tú eres una mujer que no recibiste cariño en tu infancia o ahora de vida adulta tienes un matrimonio en el cual no recibes palabras de amor, pues ve de qué manera te está hablando tu Dios, de qué manera dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. Fíjate, aquí Dios te está diciendo, yo te amo y te amo con mucha ternura porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Imagínate, qué forma tan hermosa de hablarnos. Como puedes ver en este pasaje, cuando atravesamos por un tiempo de muchos problemas y dificultades, Dios nos otorga paciencia y esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que no estamos solos en medio de los problemas. El amor de Dios está presente en nosotros. Así que busquemos al Señor. En Él está la fuerza y el poder para este tiempo difícil. Si lo vamos a buscar en nosotros, pues solo vamos a encontrar pues nuestras propias limitaciones. Pero si lo vamos a buscar en Él, pues vamos a encontrar todo lo que necesitamos para salir adelante. Y es que cuando estamos con muchas cosas malas, muchos problemas, pues eso es lo único que vemos, problemas. Pero la clave nos la da Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues vamos a leer 2 Corintios 4, versículos 17 y 18, si alguien me hace favor de leer. 2 Corintios 4, 17 y 18. No, perdón. 2 Corintios 4, 16, 17 y 18. Amén, Gracias. amén. Lo leo yo. Porque todas esas cosas padecemos del 16 me Desde el dijo, ¿no, 16, hermanita? Ya. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. amén, hermanita Lisette. Muchísimas gracias. Fíjense, hermanos, les voy a leer nuevamente el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, porque esta aflicción leve y pasajera, fíjense cómo es leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como ves, lo que hay que hacer es dejar de ver los problemas sabiendo que Dios está actuando en nosotros y pensando que solo es por un tiempo esta aflicción, aunque es muy grande y aunque el tiempo se hace muy largo, tiene fin, o sea, va a acabar. Y pensando en que si tomamos decisiones equivocadas, no solamente tendrán repercusión en este tiempo, sino en la eternidad. Y si optamos por agarrarnos firmemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, tenemos su consuelo en esta tierra, en este tiempo y en la eternidad también. El sufrimiento puede llevar a un crecimiento espiritual, fortaleza y esperanza. Y Dios puede usar las pruebas y tribulaciones para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Como vemos, el sufrimiento pues no está bonito ni es agradable, pero tampoco es eterno y tampoco es una cosa sin sentido. Tampoco es malo, por el contrario, tiene un tiempo para que se acabe y
y un gran propósito para nuestra vida. Qué interesante, ¿verdad? Ya viendo el sufrimiento a los ojos de Dios con la perspectiva que Él da, nosotros podemos tener la esperanza de decir, es que esto nunca va a acabar. No, sí va a acabar. Eso, por muy feo que sea lo que estás viviendo, hermano, va a acabar. Y más adelante vas a tener todo un crecimiento tan grande, vas a tener una riqueza, vas a tener aún más confianza en el Señor y lo más importante, vas a poder ser luz para otros que vienen sufriendo lo que tú ya sufriste. Y llegamos a la pregunta, ¿verdad? Porque estamos hablando del suicidio, de cómo ve Dios el suicidio y de qué respuestas nos da a todas esas mentiras que nos va diciendo el mundo, ¿verdad? Que si ya no puedo más, que estoy sufriendo mucho. Bueno, el Señor tiene una perspectiva diferente y ya la analizamos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué les pasa a los suicidas? Bueno, pues aunque la Biblia no ofrece un versículo específico sobre lo que sucede con las personas que cometen suicidio, debemos de entender que Dios juzga a cada caso en forma individual. Sin embargo, hay algunos pasajes que nos pueden dar luz sobre este tema. Y para eso vamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. Si alguien me hace favor de leerla. 1 Corintios 6, 19 y 20, por favor. Yo te lo leo, hermana. Gracias, hermana Mirna. Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, que no son vuestros, porque habéis sido comprados por precio por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias, hermanita hermosa. Fíjense, aquí está, pues claro, ¿verdad? ¿Cómo dice? Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Fíjense qué interesante. Como vemos, este versículo enfatiza la importancia de cuidar y respetar el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. De manera que cometer suicidio va en contra de esta enseñanza porque implica dañar o destruir una propiedad de Dios, algo que le pertenece al Señor. Y es su templo, que es el cuerpo humano. Desde esta perspectiva, el mensaje sería que debemos cuidar nuestra vida y nuestro cuerpo, ya que no nos pertenecen, sino que son dones de Dios. Acabar con nuestra propia vida va en contra de este principio, ya que implica terminar con la vida que Dios nos ha dado y ser rebeldes a su voluntad de preservar nuestra vida. En Romanos 14, 7 y 8 encontramos, vamos a leer ahora Romanos 14, 7 y 8, si alguien me da la lectura, por favor. Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gracias, hermanita hermosa. Gracias, hermanita Mari. Este versículo enfatiza que la vida y la muerte de un creyente están en las manos de Dios, sugiriendo que el juicio final sobre cualquier acto, incluyendo el suicidio, le pertenecen a Él. Imagínense, o sea, ahí ya estamos hablando de un juicio de Dios. Y finalmente debemos tomar en cuenta lo que dice Apocalipsis 21:8, que dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Algunos eruditos argumentan que los homicidas de los que habla este versículo incluyen a quienes cometen suicidio, pues la definición de homicidio es quien mata a un humano, y eso mismo hace quien atenta contra su propia vida, pues mata a un humano.
Además de que en el contexto del versículo se hace referencia a personas que viven en una constante rebeldía hacia Dios de diferentes maneras, y tomar la decisión de quitarse la vida que Dios nos da es un acto de rebeldía hacia nuestro Señor. Fíjense qué interesante. Ahora vamos a ver el último punto de nuestra clase, que es: ¿existe algún personaje bíblico que se haya suicidado? Bueno, existen varios, ¿verdad? Pero hay uno en especial que vamos a ver esta noche, que es Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Y vamos a leer Mateo 27, versículos 3 al 5. Si alguien me hace favor de darle lectura, Mateo 27, versículos 3 al 5. Mateo 27, versículos 3 al 5. Y también alguien que vaya preparando Hechos 1, 18 al 19. Pero lo leo, hermana, del 3. Amén. Gracias, Judas, hermana Mirna. Entonces Judas, el que le habían entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Muchas gracias, hermanita. Hay dos tipos de arrepentimiento. El primero, cuando comprendemos que hemos hecho mal. Decimos, no, pues ahora sí, esto que hice estuvo bien fatal, pues qué barbaridad, lo hice mal, ¿verdad? Pero hasta ahí se queda. Comprendemos que hicimos mal, pero no pasa más nada. Y hay otro tipo de arrepentimiento, el que es un arrepentimiento para salvación y el perdón de pecados. En el arrepentimiento para salvación y perdón de pecados, comprendemos que hemos hecho mal, nos duele haber pecado, y la diferencia la hace que vamos a los pies de Cristo, confesamos nuestros pecados y nos alejamos de ese pecado en particular que nos dolió haber cometido. La buena noticia es que Judas Iscariote se arrepintió, porque de que se arrepintió, se arrepintió. De que le dio un gran remordimiento, gran remordimiento. De que lo tuvo, lo tuvo. La mala noticia es que no buscó a Cristo a pesar de conocer. No pidió perdón a Dios, no buscó ninguna manera, tuvo solo el remordimiento ahí, pero no pasó nada más. Y en cuanto a la forma de su muerte que vimos ahorita, pues que dice que se ahorcó, voy a hacerles una aclaración. Si alguien me hace favor de leer Hechos 1, 18 al 19, por favor. Hechos 1, 18 al 19. Acabamos de ver en Mateo que dice que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y ahora vamos a ver esta versión que dice. Hechos 1, 18 al 19. Amén. Gracias. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1, un ratito, 18. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Muchas gracias, hermanita. Pues aquí vemos una diferencia, pues dice, en Mateo vimos que cayó de cabeza, perdón, aquí dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad, a diferencia en Mateo que dice que se ahorcó. Bueno, pues vamos a hacer esta aclaración por si alguna vez nos dicen que la Biblia se contradice, que porque en un lado dice una cosa, que porque en el otro dice la otra, pues nosotros estemos preparados para contestar. No es que se contradigan. Estos pasajes son complementarios.
dan dos imágenes de una misma realidad y están en diferente tiempo, porque primero él fue y efectivamente se ahorcó, pero pues nadie lo fue a bajar, nadie lo fue a enterrar, ¿verdad? Claro que cuando ya pues la soga por el tiempo y los procesos pues que lleva el mismo cuerpo, se reventó y ya cayó, y pues ya es la segunda parte que vemos aquí en Hechos que dice, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así es de que de cualquier manera, estos pasajes nos están dando así, ¿qué pasó primero y qué pasó después? Para que si alguien nos pregunta, ¿verdad? Nosotros sepamos qué contestar. De cualquier manera, estos pasajes describen la trágica muerte de Judas Iscariote como resultado de su profundo remordimiento y la presión de la culpa después de haber traicionado a Jesús. Su historia sirve como un recordatorio de las graves consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento, pero con la búsqueda del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Pero, hermanos, imaginemos por un momento, vamos a hacer un ejercicio, un suponiendo, ¿verdad? Es un ejercicio ficticio. Y queremos empezar pensando, ¿qué hubiera pasado si Judas Iscariote hubiera buscado la ayuda y el perdón de Dios antes de sucumbir al remordimiento y cometer el suicidio? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera doblado sus rodillas, si hubiera buscado el rostro de Dios, si hubiera dicho, Señor, pues yo sé que entregué sangre inocente, yo sé que Cristo es verdaderamente tu Hijo, Él es el enviado y yo hice muy mal, por favor, Padre, perdóname, mira, estoy tan arrepentido, estoy que ya no puedo más, de verdad, mi pecado me persigue, me acusa día y noche, yo quiero entregar esto a ti, que tú me perdones, yo quiero buscar tu perdón. Seguramente su historia habría sido muy, muy distinta desde la perspectiva bíblica. Y vamos a ver que si Judas hubiera reconocido su pecado y su necesidad de perdón de Dios, su necesidad de redención, si después de su arrepentimiento hubiera buscado perdón de Dios, seguramente hubiera sucedido algo bien bonito, porque vamos a Juan 1:19, si me hacen favor de leer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cuando nosotros de verdad hacemos algo bien mal, y estamos que no podemos, ya no vemos la luz, pero vamos hacia el Señor y confesamos nuestro pecado. Primera de Juan 1:9, si alguien me hace favor de leerla. ¿Juan, hermana, o primera de Juan? ¿Qué crees que es Primera de Juan, Primera de hermanita Juan, Mari? ok. Pero llega el 10, ¿no, hermana? Ay, entonces, ay, perdón. Entonces es Juan 1:9, es la de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es Juan Juan. 1:9, primera de Juan Gracias, 1:9. hermano Ángel, gracias. Entonces yo lo tengo mal acá, hay que corregirlo. Juan 1:9 o Ujú, 1:19. 1:9. 1:9 dice, aquella luz verdadera que No, alumbra a todo no, hombre venía a este mundo. primera de Juan. Primera de Juan 1:9. Sí, primera de Juan Ajá, primera 1:9. de Juan 1:9. Gracias. Si confesamos nuestros Ese. pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias. Dios es misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Judas, si hubiera hecho esto, experimentaría el perdón de Dios y encontraría el consuelo y la paz en la comprensión de la gracia de Dios. Imagínense, toda la gracia de Dios hubiera venido hacia él para perdonarle su pecado y él hubiera encontrado la paz. Fíjense, si él hubiera acudido a Dios,
tendría una transformación espiritual. Judas, al reconocer su pecado, al reconocer su gran falta delante de Dios, es perdonado y es libre de sus culpas. Entonces experimenta una transformación espiritual. En lugar de dejarse llevar por la desesperación y remordimiento, se dedicaría a servir a Dios de manera comprometida. Y a lo mejor hasta hubiera podido reconciliarse con los otros discípulos y formar parte de la comunidad cristiana, buscando una restauración de las relaciones rotas por su traición. Vamos a leer Gálatas 5, 13 y 14, por favor. Gálatas 5, 13 y 14. Y después vamos a leer Hechos 26, 22 al 23. Entonces, en ese ejercicio ficticio estamos viendo que no nada más estaba para él el camino del suicidio por su remordimiento, por su pecado, por su culpa, sino que había un camino diferente, que nosotros, si estamos pensando que ya no podemos más, que estamos agobiados, también nosotros podemos caminar ese camino. Si alguien me hace favor de darle lectura a Gálatas 5, 13 y 14. Y después vamos a leer Hechos 26, 22 y 23. Ya casi estamos por terminar. Nos falta muy poquitito. Amén. Gracias, hermano, muy amable. Amén. Gálatas 5, 14 dijo, ¿no? 13 y 14. Amén. Sí, la palabra dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas Amén. gracias, hermano. Entonces, aquí vemos cómo él hubiera tenido esa transformación, porque hemos sido llamados a libertad, no a vivir esclavos de un pecado o de un mal sentimiento o de un desgaste emocional. No estamos llamados a vivir esclavos de la depresión, de la oscuridad, del ya no puedo más. Nosotros estamos llamados a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, si este hombre, en vez de encerrarse en sí mismo y en su pecado y así, hubiera tomado el camino de la redención, hubiera tenido esa libertad que tanta falta le hacía. Y finalmente, se hubiera convertido en un testimonio de la redención y del cuidado de Dios. Entonces, él sería testimonio viviente de la gracia del Señor. Su historia serviría como un ejemplo de cómo incluso aquellos que han cometido errores graves pueden encontrar perdón, sanación y un propósito renovado en el servicio a Dios y a los demás. En Hechos 26, 22 al 23, vemos un ejemplo en Pablo de cómo él tuvo esa transformación justamente. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, así como Pablo un día fue perseguidor de la iglesia, así como Pablo consintió con la muerte de muchos, ¿verdad? Él tuvo esa transformación. ¿Por qué? Porque tuvo un arrepentimiento verdadero al conocer de Cristo. Incluso la Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Hermanos, este ejercicio ficticio, ¿verdad? Porque esto fue algo que quisimos hacer, ¿verdad? Una imaginación. Nos ayuda
entender sobre el perdón, la redención y la transformación espiritual a través de la fe en Dios y el arrepentimiento sincero. Es importante recordar que es una interpretación imaginaria, pero basada en principios bíblicos. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos Judas te gustaría ser? ¿Aquel que sus emociones lo dominaron? ¿Aquel que se sintió agobiado a tal punto de no querer vivir más? ¿Aquel que tomó esa puerta falsa? Que no recurrió al Señor Jesucristo, que no recurrió al Padre, que solamente se sintió arrepentido y hasta ahí, pero que en una actitud pues bien arrebatada fue y se ahorcó y quedó para siempre en las páginas de la palabra del Señor como el traidor, ¿verdad? ¿Cuál de los dos te gustaría ser? ¿Aquel o el ejemplo de la transformación redentora que hace Cristo en nuestras vidas? Ese ejemplo de redención, de transformación de vida, de tocar fondo y de salir restaurado por la fuerza por el poder del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cuál de los dos te gustaría ser? Si tú conoces a alguien o tú mismo estás pasando por una época tan oscura, que sientes que ya no puedes más, que hay esa puerta falsa, que hay, el enemigo te está diciendo, pues ya mátate, pues ya para qué. Es más, hasta tu familia estaría mejor, mira, los tienes bien preocupados. Si tú crees que esa es tu condición, busca la ayuda de profesionales, busca la ayuda de tus pastores, de tus consejeros bíblicos, acércate a la familia de Dios, acércate al cuerpo de Cristo y sé transparente con el Señor y con tu iglesia, para que puedas ser levantado y para que veas que en esto no estás solo, que la esperanza está en Cristo y que es una esperanza de certeza de que nunca, jamás vas a estar solo. Y para que puedas experimentar ese poder, ese dunamis, ese poder con el cual Jesucristo levantó de entre los muertos al hijo de la viuda, a Lázaro, ese mismo poder mora en ti y te va a ayudar a salir de esta situación tan complicada. Así es de que, pues hermanos, sigamos estableciendo una relación fuerte con el Señor, sigamos abrazándonos a Él, a los medios de gracia, a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, para salir adelante de estas situaciones tan complicadas. Bien, pues de esta manera vamos a pasar a nuestro tiempo de el maestro y el alumno, a nuestro tiempo interactivo. Desde que vamos a nuestro material. Y pues vamos a la pregunta número 1. Nuestra pregunta número 1 que es, que es, ¿por qué crees que muchas personas que, que están considerando el suicidio se sienten solas o sin esperanza y cómo podemos ofrecerle el apoyo de manera efectiva? Pregunta número 1. ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? Dice, ¿por qué crees que muchas personas que están considerando el suicidio se sienten solas o sin esperanza? ¿Y cómo podríamos ofrecerle apoyo de manera efectiva? ¿Quién nos quiere contestar? Hermano Roberto. Ay, muchas gracias, Bueno, hermano. gracias. Sí, bueno, creo que aquí se formulan dos preguntas, ¿verdad? Sí, Una, ¿verdad? ¿Por qué muchas personas están considerando suicidios? O sea, porque se sienten solas o sin esperanza. Y la otra, que ¿cómo podríamos ofrecerle apoyo? Son dos preguntas en sí. Bueno. Bueno, hablando de lo primero, los que se sienten solos y sin esperanzas. Bueno, si, digamos, se consideran pensamientos suicidas, todos aquellos pensamientos que tienen un individuo referente a quitarse, digamos, la vida en forma intencional o planificada, ¿verdad? Esa soledad y falta de esperanza a veces es por no tener a Dios en su corazón. Y en algunos creyentes, ¿verdad?
por estar cometiendo pecados. Y al ver que se les hace imposible salir del mal, o sea, saben que tendrán que dar cuentas al Todopoderoso. Por lo tanto, el cristiano en el pecado no encuentra felicidad, sino más bien angustia de ver que está quedando mal con Dios. Un ejemplo es el de David, ¿verdad? En el Salmo el 25:16, hermana, que usted la otra vez lo explicó, donde él dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Ahí él está confesando que todos los pecados lo están afectando, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de los pensamientos suicidas se tienen en momentos de intenso dolor y sufrimiento emocional. El individuo siente que independientemente de lo que haga, no va a poder modificar el motivo de su sufrimiento. No se siente capaz de dar con la solución, sino que se siente impotente y en ausencia de todo control. La persona con esos pensamientos pierde y tiende a padecer una honda sensación de desesperanza. Por lo general, la idea oculta de la persona es, o sea, esa idea que no sabemos por qué. O sea, el objetivo de la idea suicida no es, digamos, de acabar con la propia vida de sí mismo, no es acabar uno con la misma, sino de terminar con dicho estado de dolor y falta de defensa de sí mismo en otras personas. Entonces, o sea, uno no es que quiere morirse ya, sino que lo que quiere uno es terminar con aquello que lo está matando, ¿verdad? Ok, y con referente a la segunda pregunta, ¿cómo ofrecer apoyo, verdad? Bueno, contarles que, bueno, que cada 10 de septiembre se conmemora un Día Mundial de la Prevención de Suicidio, fecha que busca concientizar sobre las principales causas de la muerte en el mundo. De acuerdo a una organización mundial que existe de salud, se estima que, oiga, que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Cada 40 segundos. O sea, ¿cómo podemos ofrecer apoyo? Bueno, primeramente, como cristianos, orar, ayunar y clamar a Dios por sabiduría para tratar de ayudar a la persona que está siendo atacada por el enemigo y siendo atormentada por espíritus inmundos, porque eso bien lo entendemos nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Bueno, también existen otras técnicas médicas que me gustaría compartirlas. Digamos un ejemplo, em, como la temperatura, digamos, buscar cambios intensos y rápidos de temperatura, digamos, por ejemplo, una persona que está en ese momento viviendo eso, ponerle hielo en cada mano, sumergir también, si uno se siente así, digamos, con esa cuestión, sumergir la cara por unos segundos en agua muy fría y poner frío en los ojos y en las mejillas. En el caso de presentar algún problema del corazón, es recomendable preguntar antes si se puede hacer esto, ¿verdad? Porque hay personas que padecen del corazón, entonces mejor no hacerlo, ¿verdad? Otra cosa que es buena también para evacuar esto es, ¿cómo se llama? El ejercicio intenso. Digamos, realizarlo por algunos minutos, como salir corriendo a toda velocidad, saltar, hacer rápidamente reflexiones abdominales o sentadillas, ¿verdad? Todo eso le ayuda a uno a liberar energía, ¿verdad? Y quitarle tal vez ese pensamiento. También la respiración regulada, hacer respiraciones largas, respirar, ¿verdad? Y botar el aire, ¿verdad? Contar 10 y hacerlo duro, inhalar, exhalar, todo eso es muy bueno. También también otra cosa muy buena es la relajación muscular, ¿verdad? Que es recomendable, ¿verdad? Para sentir los músculos que van perdiendo tensión y ahí se va soltando un poco, ¿verdad? Luego de hacer estas técnicas, ¿verdad? De todas estas técnicas, ¿verdad? Lo más importante, pues es lógico, es doblar rodillas y clamar a Dios, ¿verdad? Buscar consejería, que es muy importante, y después buscar ayuda con un profesional de salud para que la persona pueda ser evaluada a la brevedad, ¿verdad? Y continuar con el tratamiento adecuado, porque hay personas que, bueno, sabemos de que tal vez no son cristianos del todo, ¿verdad? Las personas que están considerando el suicidio a menudo sienten que están solas, que nadie las entiende o que no pueden compartir su dolor con los demás. Amén. Ven, hermano. Mire, se me hace bien interesante esta respuesta de tantas cosas físicas que podemos hacer. Pero, ¿cómo le diré, hermano? Precisamente en eso está el meollo del asunto, en que la mirada está vuelta a nosotros, a lo físico. O sea, una persona que está con un pensamiento suicida es una persona que está ensimismada, que está volteando hacia sí, no está volteando hacia Cristo. Entonces sí, en las personas del mundo, bueno, se da de diferente manera la situación, pero ¿qué está pasando con los hijos de Dios que se están suicidando? Porque hay muchos hijos de Dios que se están suicidando, jóvenes que están quitándose la vida.
Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos pues ya un punto que nosotros debemos ya de quitar esos ojos de nosotros mismos y volverlos hacia Cristo. O sea, aquí muchas personas están considerando el suicidio porque están con su mirada en las expectativas que el mundo ofrece. Por ejemplo, yo hace tiempo vi el testimonio de una mujer que su hijo murió por suicidio y pues él se quitó la vida porque no tenía amigos. Ese fue el motivo. Le dijo, mamá, yo te dije que yo ya no aguantaba más, yo quiero quitarme la vida y ¿sabes qué? Hoy es el día. Y le digo, pero ¿cómo crees, hijo? Mira, tenemos, personas de buen nivel económico, de buen nivel, porque en donde vivían es un lugar donde no cualquiera vive, porque pues, son lugares carísimos, departamentos que se venden en millones de dólares aquí en México. Entonces, imagínate que te diga tu hijo semejante cosa que hoy es el día y me voy a quitar la vida. Y cuando le dijo, pero ¿por qué, hijo? Mira, nosotros tenemos una buena vida, ¿qué está pasando? Simplemente respondió, pues es que yo no tengo amigos, tú tienes amigos, tu vida es muy bonita porque tú tienes amigos y yo no tengo amigos. Entonces, muchas de las veces están nuestros ojos mirando nada más las expectativas que el mundo ofrece y al no poderlas satisfacer de la misma manera y que son difíciles de alcanzar para nosotros, entonces comenzamos a generar un conflicto y ese conflicto crece, crece, crece. ¿Qué es lo que pasa? Que pues ya nos vamos alejando cada vez más, más y más y más de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues para brindarles apoyo de manera efectiva, darles un mensaje cristocéntrico, un mensaje de esperanza, un mensaje que les llene, que les haga entender el poder de Dios que en esos momentos está dentro de ellos. Entonces, sí se me hace bien interesante esta respuesta, sobre todo porque como dice el hermano Roberto, la mayoría no, lo que quiere acabar ya es con el sufrimiento, pero no encuentran otra manera más que atentando contra su propia vida. Muchas gracias, hermano Roberto. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Bueno, vamos a la pregunta número 2, que dice así. ¿Qué citas bíblicas podrías compartir con una persona que está en esa situación? ¿Qué citas bíblicas podrías compartir con una persona que está en esa situación? Y mientras preparan sus citas para compartirlas, fíjense que yo estaba escuchando el testimonio que dio Yuri, un testimonio igual. Ella dice que pues ella llegó a tener económicamente todo lo que una persona puede desear. Dice que tenía una mansión, que no era una casa normal, sino era una mansión, que tenía un yate, que tenía un jet privado en el cual se trasladaba a todos lados, tenía pues todo el dinero que quería, los hombres que ella quería tener, porque aparte pues ella expresó que pues le gustaba la compañía masculina ocasional. Y entonces dice que un día salió de un concierto y pues ya no tenía más conciertos, o sea, terminó ese y tenía un tiempo de descanso. Y que en ese tiempo de descanso ella le daba muchísima depresión y que estaba ahí en su casa pensando, ay, pues estoy bien sola, ¿de qué me sirve tener esta gran casa si no tengo con quién compartirla? ¿De qué me sirve que si ahorita yo digo, bueno, voy a decirles que me preparen el yate y me voy a ir a desayunar a Acapulco, no tengo con quién ir porque pues yo estoy muy sola? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es, voy pues a llamar a uno de mis novios porque dice que ella tenía una libreta donde tenía anotado ahí el teléfono de sus novios a los que llamaba para tener vida íntima. Entonces le habló a uno y le dijo, no, pues no puedo ir, estoy con mi esposa. Le habló a otro, ay, no puedo ir, hoy cumpleaños mi niña y pues tengo que estar aquí con la familia. Y le habló así, total que le habló como a 3 y pues nadie acudió. Y entonces ella dice que escuchó una voz que le dijo, ya ves, ¿de qué te sirve tanto? De todas maneras estás sola. Si no estás ebria, si no estás con un hombre, no hay nada que puedas hacer. O sea, tu vida está bien desperdiciada, así es de que mejor, mira, ¿qué tal que mejor? Aviéntate. Dice que su casa tenía así varios niveles y donde ella tenía su habitación tenía un gran, ¿cómo se llama? Un balcón.
y que la voz le dijo, ¿por qué no te avientas del balcón? Y pues ella dijo, pues me voy a aventar. Y se dio, que iba a escribir una carta suicida, pero dijo, no, ya mejor ni la escribo, ya mejor me voy así. Se dio la vuelta, pero que cuando se dio la vuelta para arrojarse al voladero, escuchó otra voz que le dijo, la vida yo la doy y yo la quito. Y no es tu momento. Regrésate. Para allá. Entonces dice que se alcanzó a agarrar y que con muchos trabajos se regresó para volver al balcón. O sea, dice que toda se rasguñó, de que le costó muchísimo trabajo regresarse. Y que ella tenía un tío que estuvo orando por su salvación durante 10 años y que a él fue al que le habló. Y de esa manera fue que entregó su vida a Cristo. Entonces, aquí estamos viendo el proceso de un suicida, cómo empieza esa tristeza, esa soledad, esa desolación y ese estar alejado de Dios. Ella en ese momento no conocía del Señor, sin embargo Dios ya le había extendido de antemano su misericordia donde le habló y la hizo entender. Y ya había alguien que había estado clamando 10 años por su salvación y miren en qué condiciones la vino a rescatar el Señor. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos citas bíblicas para compartir, porque imagínense en el momento que le habla y le dice, ¿sabes qué? Me intenté quitar la vida, tío, porque yo ya no aguanto más, yo me siento muy sola, yo siento que no. ¿Qué le iba a contestar el tío? Imagínate que tú eres ese tío que te habla tu sobrina y te dice semejante cosa. ¿Qué le vas a decir? Por eso es la importancia de que nosotros ya tengamos de antemano listos ahí versículos para poder apoyar a las personas. No sé si alguien me quiera compartir alguna de las citas que anoto aquí. Es nuestra pregunta número 2. Amén, hermana. Ay, muchas gracias, Voy a hermano. compartir, bueno, quiero Dale. compartir un pequeño testimonio de una hermana Ay, en sí. Cristo que se convirtió. Ella se postró en un puente que como de, bueno, menos casi 100 metros, donde solo piedras hay, en el puro centro del puente, se paró ahí en la baranda y se lanzó eh, para pegar con las piedras. Pero se vino un ventolero y la señora pues no cayó en las piedras, sino que cayó en el pasto. ¿Cómo? No se sabe. Dice ella, ¿verdad? Que cuenta el testimonio, se hizo cristiana, gracias a Dios, y da el testimonio. Dice que ella sentía un tormento y que decía que tenía que matarse y tirarse, que ella se paró en la baranda, ¿ya? Y la gente decía, no se tire, no se tire. Dice que cuando ella se dejó ir, en ese momento ella sintió como que algo salió de su cuerpo, lo más seguro los espíritus inmundos que la estaban atormentando. Y dice que cuando ella cuando iba ya para abajo, ella vio todo y ella quería devolverse porque ya se sentía bien. Increíblemente, bueno, cayó en el pasto, ¿verdad? Sí, claro, sí, se quebró toda pero bueno, gracias a Dios, ella da el testimonio y se hizo una buena, es una buena cristiana, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero eso es Gloria al Señor. un tormento increíble. Bueno, con la pregunta, bueno, aquí tengo unas citas para compartirlas. A Bueno, ver. unas Hechos 16, del versículo 27 al 28, donde Pablo nos enseña que matarnos es un mal y no es bueno. Dice así, despertando el carcelero y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, y el 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí mismo Pablo está dando a entender de que eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no te hagas ningún mal, eso es un mal, Ajá. matarse. ¿Ok? Entonces eso se lo puede explicar a una persona, si no, no haga esto porque eso es un mal, delante de Dios esto no es bueno. Ok, pues hay otra cita que demuestra que Dios nos ama y nos ayudará siempre, que es Isaías 41:10, en donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Otro más es, ¿cómo se llama? Donde Dios nos cuida, de que otro versículo es donde dice que Dios nos cuida siempre y nos escucha. Porque eso es muy bueno. A veces sentimos de que una persona que se va piensa que es que nadie lo escucha, que nadie lo quiere. Entonces, bueno, este versículo es muy bueno porque también nos enseña que hasta el justo sufre aflicciones, pero Dios siempre lo librará. Y es el Salmo capítulo del 34, del versículo 17 al 20, si no me equivoco, sí. Dice así, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ¿verdad? Otro versículo es Éxodo 14:14, donde Dios nos dice que Él nos da tranquilidad. Entonces, porque en un momento una persona que se va a suicidar es porque lo que menos tiene es tranquilidad, ¿verdad? Y dice así, Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea que la tranquilidad llegará en cualquier momento. O sea, desde una perspectiva espiritual, el suicidio plantea preguntas difíciles como, ¿por qué alguien, digamos, que cree en un Dios amoroso podría sentir que no hay salida? La Biblia nos enseña que aunque enfrentemos sufrimientos y momentos de angustia, Dios está siempre presente y tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando nosotros no lo entendamos. Y eso es lo que nos da a entender este versículo, ¿va? Éxodo 14:14. Así es. Sí, amén. Híjole, hermano, pues qué respuesta más bonita y más completa, porque efectivamente, vea qué palabras, no te hagas ningún mal. O sea, ya desde ahí el Señor nos está hablando claritito, ¿no? No temas, siempre te ayudaré. Como dice, claman los justos y el Señor los oye. Entonces, Él no está ajeno a nuestro dolor o a nuestro sufrimiento, Él está ahí. Y con estos versículos nosotros podemos hacerle entender a esa persona que no está sola. Uno. Dos, que lo más importante es lo que piensa el Señor de él. Y el Señor nos está hablando con palabras de amor y nos está dando una certeza de cuidado, de refugio, de cobijo. Entonces, pues, es una forma de alentarlo, ¿verdad? Y de darle otra perspectiva. No nada más están mirando lo que el mundo ofrece o lo que el mundo no le da, sino ver lo que Dios sí le da y que se lo da con abundancia. Entonces, sí que qué bonito esta participación. Gracias, hermano Roberto. La pregunta número 3 dice, ¿puedes dar algunos versículos que afirmen esto? Decimos aquí dice la pregunta, dice, desde una perspectiva espiritual, el suicidio plantea algunas preguntas difíciles como ¿por qué quienes creen en un Dios amoroso podría sentir que no hay salida? La Biblia nos enseña que aunque enfrentamos sufrimiento y momentos de angustia, siempre está presente y tiene un propósito para nuestras vidas, incluso cuando nosotros no lo entendamos. Y la pregunta 3 dice, ¿cómo puedes dar algunos versículos que afirmen esto? ¿Alguien nos gusta compartir su versículo? Aquí en el chat pusieron, mi hijo me ha dicho que no tiene sentido su vida, porque siente que a donde va, siente que todos lo critican aún en la iglesia. Bueno, aquí fíjate que esa pregunta viene, digo, ese comentario viene más adelantito, dice, ¿cómo podemos identificar señales de advertencia? Esa la vamos a contestar acá en la pregunta 4. Y dice, Adrián nos dice, el problema de tomar la decisión de suicidarse es que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y sí, ahí sí es un acto de rebeldía contra Dios y también un acto de arrogancia de nuestra propia persona, ¿verdad? Mas no es así porque la voluntad de Dios es diferente. Es por eso que hay que entregar nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Muy bonita participación, Adrián. Muchas gracias. ¿Quién nos quiere compartir su versículo? Romanos 8:28. O algún versículo que le sea de ánimo. Sí, amén. Ay, gracias, hermano Ángel. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, yo tengo acá versículo, tengo el Salmo 121, 7 y ¿Qué dice? 8. 121, 7 y 8 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjese, hermano, usted dio un versículo así, pero lo que es bonito y específico y bien centradito, Jehová te guardará de todo mal. Entonces, aún en medio del sufrimiento, el Señor nos está cobijando y nos está cuidando. Es bien difícil, como lo decíamos en la clase, es bien difícil en medio del sufrimiento, pues, ver otra cosa que no sea eso, ¿verdad? Pero si nosotros desde antes
nos entrenamos en mantener una relación sólida con el Señor, en buscarle todos los días, en leer un versículo y en esos versículos buscar atributos del Señor y alabarlo por ello, nosotros vamos a estar sólidos, ¿verdad? Para que cuando venga el tiempo del dolor, el tiempo del problema, el tiempo de la oscuridad, nosotros podamos enfocarnos hacia Él y ser fortalecidos. Muchas gracias, hermano, muy amable, hermano Ángel. Bueno, yo puse Romanos 8:28 que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a quienes lo aman. Ay, déjenme poner los lentes. Ahora sí, a quienes lo aman, los que conforme a su propósito han sido llamados. Esa fue la que puse yo. Y vamos a la pregunta número 4 que dice, ¿cómo podemos identificar señales de advertencia en aquellos que podrían estar luchando en silencio y qué pasos podemos tomar para acercarnos a ellos con amor y comprensión? Alguien que nos comparta su respuesta. Y algo que caracteriza, hermana, digamos, a esas Sí. personas que se van a suicidar siempre, pues hablan algo, dicen algo, digamos, un ejemplo, algunas señales son, digamos, como, digamos, ellos, esas personas hablan acerca del suicidio o expresan frases como, desearía no haber nacido, Ajá, quisiera estar muerto. O sea, así. también intentar obtener medios para hacer efectivo el suicidio, tales como pastillas, armas de fuego, entre otros. Uno los ve que ya están ahí con esas cosas, jugando con esos juguetes que son peligrosos, ¿verdad? Entonces eso también es una señal que le está diciendo, no, tenga cuidado, ese chaval no anda por buen camino. También los cambios de humor, la persona Ajá. también es una señal que uno distingue a la persona completamente, que raro que le estará pasando, si no era así, ¿verdad? También una persona de estas, también una señal que da mucho es la preocupación por la muerte, que a cada rato habla de la muerte, qué será la muerte, qué se sentirá, qué pasará si uno se muere, bueno, es otra señal, ¿verdad? También, bueno, también cuando agarran mucho el abuso del alcohol y las drogas, ¿verdad? Cambios de rutina normal, también despedirse de las personas, que eso se ve mucho, en muchas personas que han cometido esto, digamos, como despedirse de las personas, como que si ya fuera definitivo, como que nunca los va a ver, nunca más lo van a volver a ver a uno. Se Exactamente. despiden como, sí, como 30 veces le dan a uno, si es que pareciera como que es lo que increíble, ¿verdad? Sí, esas son algunas señales, no sé, digo yo. No, muy bien, hermano Roberto, sí, desglosó así tal como es. Y hay unas expresiones que nos dijo el hermano Roberto que son, no tiene sentido seguir, no tiene sentido seguir. Y esto, aquí con lo que nos puso Rosario, en el chat general, pues nosotros vemos que esta es una señal de alarma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues tratar de escuchar sin juzgar, escuchar a esa persona, tratar de ser empático, ay, sí, no, como no decir, ay, oye, ya ni la muelas, pues si tú te la pasas bien tranquilo, pues si a ti no te pasa nada, pues ¿cómo crees? Si tienes una buena vida, ¿no? Sino por el contrario, tratar de decir, de validar sus emociones. Pues sí, fíjate que sí, hijo, pues eso se llega a sentir, pero ¿sabes qué? Nuestra mirada no debe de estar en lo que los otros nos vean o nos critiquen. Imagínate, al Señor Jesucristo le fue igual. No le decían que él podía sacar a los demonios porque él mismo era un demonio. No le decían así, no le decían que hablaba mentiras, o sea, ¿cuántas veces no buscaron intencionalmente la manera de dañarlo? Incluso lo observaban detenidamente para caerle en algo y poderlo aprender, y sin embargo no podían. Entonces, tratar de como redirigir su atención, pero volverla hacia el Señor Jesucristo. Pero sí, este es un detalle en el cual nosotros debemos de estar, primero que nada, poniendo en oración y en el caso de Rosarito, que pues ponga a su hijo en las manos del Señor y pues que comience a integrarlo más a las autoridades de la iglesia, que
que hable con los ancianos, que hable con sus líderes, para que pues le puedan dar más cobijo y también que busque ayuda profesional, porque sí, en este caso, como ya son datos que ya como que van levantando señales de alerta. Adelante, hermano Adrián, que tiene su manita levantada. Bien, ¿me escucha? Sí. Ya. En mi casa ha ocurrido problemas similares. Me volví una persona introvertida, me aislaba de toda persona que vivía a mi alrededor. Mi caso era algo dramático, porque yo estuve en prisión durante muchos años. Entonces, para mí la vida ya no tenía sentido. Pero siempre hubo un momento, hubo un alguien que llegó a mí, empezó a abordarme, me hizo entender que los problemas que yo tenía, él lo tenía mucho más eran sus problemas. Pero aún así, él empezó a seguir y salir adelante. ¿Pero mediante qué? Mediante el apoyo y la ayuda de la palabra del Señor. Entonces, eso me motivó a que yo también sacara fuerzas dentro de mí para poder salir de ese fango en el cual estaba hundiéndome. Fue grandioso. Desde aquel día empecé a analizarme a mí mismo, el porqué de la razón, el por qué quería tomar esa decisión. Y es algo que arrasaba desde muchos años atrás, muchos años. Entonces eso se iba germinando, creciendo, creciendo, tomando más fuerza dentro de mí, en el cual ya me estaba ahogando. Y mi recomendación, bajo mi propia experiencia, es bueno analizarse, hacerse un inventario de uno mismo, el por qué nos ocurre tantas cosas, tomar decisiones equivocadas dentro de uno. Y es así, analicé desde mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Entonces habían problemas que no había solucionado. He ahí donde empecé a analizarme, a corregir y aceptar mi vida tal como lo estaba viviendo en aquel momento. Es así que empecé a aceptar a Dios, vivir bajo su voluntad, entregar mi vida a Él, porque de mí mismo, por mi propia voluntad, no podía hacer nada, no podía solucionar nada. Es por eso que desde aquel día que acepté a nuestro Señor Jesucristo como el dueño de mi vida y de mi voluntad, las cosas empezaron a cambiar, mejorar. Acepté lo que vivía en aquella prisión durante muchos años y ya lo tomé como si fuese un reformatorio, como un hospital en donde tenía que recuperarme y esperando la fecha señalada para poder salir en libertad, pero tampoco no me desesperaba. Sentía que todavía no estaba mejorado o no me había recuperado, todavía faltaba tiempo. Empecé a estudiar, leer la Biblia, compartir con los demás, ayudar a los demás mi experiencia y así fuimos saliendo en grupo muchas personas. Es lo que quería comentar. Gracias por escucharme. No, al contrario, hermano Adrián, de verdad que este es un testimonio que vale oro molido. Porque muchas personas, hermano, esto que usted vivió me llama tanto la atención, cómo fueron pasando esas etapas son justos las que se describen, etapas de aislamiento, etapas de buscar no tener contacto con nadie, eso de decir no le encuentro sentido a mi vida y pues cómo Dios desde antes extiende su misericordia hacia nosotros. De qué manera el Señor lo cobijó y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a poner una ayuda. Así como le pasó a Eliseo, a Elías, no, a Elías, que ya estaba exhausto, que él dijo, no, ya quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, y le mandó un ángel que estuviera con él, que lo alimentara, que lo fortaleciera. Así Dios nos manda a un siervo suyo que se acerque a nosotros y que nos vaya ayudando y nos vaya levantando, ¿verdad? Y pues recibió usted ayuda y como dice, yo sentí que saqué nuevas fuerzas. O sea, y después, ¿qué pasó? Aceptó a Cristo y comenzó a vivir bajo la voluntad del Señor. Y fue un proceso largo el que usted nos está narrando, fue, no sé cuánto tiempo sería, pero sí fue un proceso largo. Y entonces, ¿qué dijo? Pues no me voy a desesperar.
Va a ser un tiempo en el cual yo voy a ir sanando paulatinamente y esto nos debe de servir a nosotros mismos de mucha enseñanza porque el hermano Adrián es un hombre que ya caminó ese camino, ya lo caminó y él sabe que hay días buenos y días malos. Pero ¿sabes qué? La clave está, no me tengo que desesperar, porque al fin de esto, pues yo voy a estar libre. ¿Qué voy a hacer? Aferrarme a la palabra del Señor, servir a otros, ayudar a otros y entonces en ese ayudar a los demás se fue ayudando a sí mismo para salir adelante. De verdad, hermano, que usted es un testimonio viviente de la gracia de Dios, de la fuerza redentora de nuestro Señor y de qué manera nos saca adelante. Y me hizo pensar en Salmos 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino. Porque usted decía, yo traté de ir pensando y comprendiendo qué es lo que me estaba pasando, pero no estaba usted solo porque desde ahí el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. No, hermano, qué testimonio más valioso. Muchísimas gracias por compartir. Y luego dice aquí la pregunta 6, en en Juan 16:33 leemos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo usarías este versículo para animar a alguien que piensa en el suicidio? Si queremos utilizar este versículo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo utilizarías este versículo? ¿Qué le dirías a esa persona? Si alguien nos gusta compartir su respuesta. Adelante, hermano Roberto, muchas gracias. Sí, bueno, tal vez explicarles que la vida terrenal no es todo, Eso, lo muy bien. espiritual es lo principal y que el mundo no deja nada, solo sufrimientos, angustias por la hipocresía que existe, ¿verdad? Pero demos ánimo explicando que debemos de tener fe en Cristo, ¿verdad? Que Él venció el mundo en la cruz de Calvario y que debemos de vivir con el Señor Jesús para llegar a obtener paz y vida eterna, que con solo entregar el corazón a Él, entonces ahí evangelizamos a la persona, ¿verdad? Y si se lo permite, le hacemos la oración de fe, ¿verdad? Y para que Él abra su corazón y reciba a Cristo, ¿verdad? Y porque ya ahí le podemos explicar de que aquí este mundo y todo lo que está es pintado nada más. Y todo pasa, pero lo más importante no está aquí, sino allá en el cielo, ¿verdad? La ciudadanía de nosotros está allá y eso lo mejor está allá en el otro lado cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Y no aquí, que aquí no es todo. Fíjese, hermano Roberto, como siempre, su respuesta bien puntual, bien bonita, porque, pues sí, ¿de qué manera, pues nosotros a veces creemos como que esto que vemos es todo lo que hay? Ya no hay nada, ya no hay nada. Esto es todo lo que hay. A mí me estaba diciendo una paciente en la semana, me dijo, ¿a poco no le cae bien gordo, doctora? Que a veces ve uno a la gente mala que le va re bien y parece que no sufre de nada, o sea, les va muy bien, pues tienen ventajas económicas que a veces uno no tiene y así. ¿A poco no le cae bien mal? Y le dije, no, no, la verdad no. Yo pienso que hay dos tipos de bienestar. Un bienestar que tiene principio y final. Ese es el que están disfrutando esas personas que tú dices, bueno, son malas y pues les va re bien, ¿verdad? Pero hay un bienestar que no tiene principio ni tiene final. Ese es el bienestar que tenemos en el Señor Jesucristo. Porque Él ya nos da el bien desde antes de que nosotros siquiera estemos en el mundo. Y sin embargo, va a ser eterno con Él ese bienestar. Entonces, el reenfocarnos que no lo que vemos es todo lo que existe, eso es algo que es muy, pues de mucha esperanza. Muchas gracias, hermano Roberto. Aquí la hermana Nidian nos compartió Salmos 94, 18 y 19 que dice, cuando yo decía mi piel resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
En la multitud de mis inquietudes dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ay, qué bonito versículo. Gracias. Gracias, hermanita hermosa. Y vamos a la última pregunta que dice, ¿qué Mira, fue? yo quería comentar algo, Ay, hermana. perdón, hermano Maynor, no lo veía. Gracias, adelante. Fíjese sobre ese versículo que usted comentaba, pues hace unos días yo estaba analizando sobre la vida de Job. Ah, Era un ¿cómo? hombre perfecto, temeroso y apartado del mal, ¿verdad? Y tenía las cuatro cosas, pues no las tengo yo, ¿verdad? Pero aún así puedo ver realmente que no se escapó de la aflicción o del dolor, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es, o sea, ser una persona que tenga de Dios, ser una persona temerosa, apartada del mal, eso no es garantía que no pases por una aflicción. Viera de que también me sorprendía de que cuál era la finalidad de la vida de Job, era de que Dios demostraba que el hombre podía serle fiel a él a pesar de que él le había permitido al mal que lo tocara de ahí. Así Job demostró su fidelidad, ¿verdad? Yo creo que también es importante entender de que llevar una vida recta, íntegro, apartado del mal, pues no es garantía que no pasemos por tribulación. La tribulación más de alguna manera nos perfecciona, la tribulación de alguna manera pues nos hace buscar y entender quién es Dios. Al final miraba yo Job de que a pesar de lo que él era, y se le fueron sus amigos, sus criados, incluso hasta la mujer, ¿verdad? Pero él en el capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y Amén. él me levantará. Entonces, la esperanza también miramos de que a pesar de lo que vivió Job, pero al final también Dios honró la fidelidad de Job en medio de la tribulación o de la angustia. Gracias, hermana Rosy, bendiciones para todos. Bendiciones, hermano Maynor. Mire, de verdad, qué cosa tan bonito, qué cosa tan bonita. De verdad, usted cerró este tiempo de las preguntas con, con una editorial preciosa, con ese versículo fabuloso, después de que ve uno todo lo que le pasa. Y sí, efectivamente, a veces decimos, no, pues yo me voy a portar muy bien y yo voy a estar con el Señor para que a mí nada malo me pase. Pues no, ahí se ve que no, que aún Cristo siendo perfecto padeció. Entonces, si somos sus discípulos, pues tenemos que entender que más de alguna vez nos va a pasar, ¿verdad? Pero qué bonito tener en mente, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará. O sea, qué más podemos tener que esta confianza de certeza de que nuestro Señor está con sus ojos fijados sobre nosotros, que este sufrimiento tiene un propósito, pero también yo tengo en mí la fuerza que proviene de Él, su poder para levantar. Ay, muchas gracias, hermano Maynor. Y bueno, pues vamos a terminar de esta manera nuestra clase del día de hoy, nuestra penúltima clase. Y pues, pues vamos a despedirnos. Yo les agradezco tanto estos testimonios tan bonitos. Para mí, este tiempo en el cual ustedes comparten lo que Dios les habla a sus vidas, sus testimonios, sus experiencias de vida, es edificante para todos nosotros. La clase próxima, Dios mediante, va a ser el poder de la oración en nuestras vidas y con esa vamos a cerrar nuestro curso. Entonces yo le voy a pedir a mi hermanita Maribel si nos puede despedir de esta clase, pues, bueno, orando a Dios para terminar la clase. Y gracias, oremos, hermanos. Gracias, Padre bendito, porque has hablado en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Rosy, que a través de ella has dado este mensaje, Señor. Te pido por cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí, por sus familias, que tu palabra nos llene, Señor, y haga resplandecer esa luz que tú eres, Padre. Te pedimos que estés con nosotros en este fin de semana y en los siguientes días, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.